buenos días mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química General y hoy vamos a seguir hablando sobre otra de las leyes de los gases denominada la ley de Gay-Lussac. Ya hemos hablado en videos anteriores sobre la ley de Charles y la ley de Boyle, que son una de las leyes principales de esta, y esta se podría decir que es la tercera ley que relaciona dos cosas muy importantes como es la presión y la temperatura. Entonces, para analizar esa parte de la presión y temperatura, vamos a ver nuestro émbolo para poder entender un poquito más qué tiene que ver esa parte de la presión y la temperatura, cómo se da la relación entre ellas, si una aumenta y otra disminuye. Entonces vamos a analizar ciertas cosas importantes como por ejemplo, la presión. Como la presión es lo que podemos manejar nosotros, pero también la temperatura, debemos tener en cuenta que la presión prácticamente va a moverse de acuerdo a la energía cinética que tengan cada una de las partículas. Es decir, que si las partículas se están moviendo demasiado es porque la temperatura se está aumentando. Y si la temperatura está aumentando y las partículas están colisionando unas con otras, la presión en ese momento va a aumentar de manera impresionante. Y es algo muy común que se da, por ejemplo, cuando tenemos una lata de aerosol y la echamos en el fuego, inmediatamente vamos a observar que la presión en eso va a aumentar y va a causar una explosión inminente, o las pimpinas de gas que tenemos en nuestras casas. Eso es algo muy importante y es bastante cotidiano. También podemos analizar si la presión como tal disminuye, la temperatura va a disminuir. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos manejando las ollas de presión en la cocina, que debemos primero disminuir la temperatura para que la presión pueda disminuir y poderlas destapar, porque prácticamente esa olla de presión puede ser una bomba que puede causar muchos daños en nuestra cocina porque no manejamos el concepto de la ley de Gay-Lussac que menciona la presión y la temperatura, que son algo muy importante para evitar tener accidentes en nuestro hogar. Si las relaciones aumentan ambas o ambas disminuyen, será muy igual o similar a la ley de Charles que menciona la temperatura con el volumen. Entonces, si miramos en una gráfica y tenemos presión y temperatura, observamos que como las dos aumentan o las dos disminuyen, serán directamente proporcionales, y eso nos ayudará a entender un poquito más cuando estemos trabajando con los problemas para saber si nuestro resultado está bien o está mal, o debo estar pendiente de ciertas cositas. Entonces, como ambas son directamente proporcionales, yo puedo decir que la presión 1, temperatura 1, es igual a la presión 2 sobre temperatura 2. Y como tengo 4 incógnitas, me van a salir 4 posibles ecuaciones que debo utilizar en los posibles problemas que me va a dar el profesor. Entonces vamos a manejar presión 1, ¿cómo sería? Recuerden que si yo tengo que saber esto, lo diagonal va arriba, es decir, temperatura 1 y P2, y lo que está al frente, diagonal a P1, va abajo. Es decir, así puedo sacar inmediatamente mi ecuación. Por ejemplo, si tengo acá T1, lo diagonal a T1 va arriba, es decir, P1 por T2, y lo que está al frente de ella diagonal va abajo, es decir, P2. Si tengo en este lado P2, que iría arriba dirían estos dos, sería P1, T2, P1, T2, y abajo iría T1. Y si quiero sacar T2, sería, esto va arriba, T1 por P2, y al frente iría, abajo iría, perdón, P1. Y tenemos nuestras 4 posibles fórmulas que nos podemos trabajar en cualquiera de los ejercicios que se nos presenten. Tenemos aquí nuestro ejercicio. Recuerden que como estamos trabajando con temperatura, también tenemos que tener esa parte de trabajar con grados Kelvin. Así que recuerden que si vamos a pasar de Celsius a Kelvin, tenemos que sumar 273.15 si queremos resultados muy exactos, o simplemente 273. Entonces tenemos nuestro gas a una presión de una atmósfera, es decir, la presión 1 va a ser una atmósfera. Una temperatura, aquí tenemos la temperatura 1 que es 290 Kelvin. Nos piden que cuál será su presión 2, es decir, eso es lo que vamos a hallar, si la temperatura 2 llegó a 300 Kelvin, es decir, aumentó unos 20 grados, unos 10 grados como tal. Entonces, ¿qué debemos utilizar? La fórmula de presión 2, esta que tengo aquí. Entonces voy a colocarle en este lado presión 2 es igual a presión 1, que es una atmósfera. Recuerden que también pueden utilizar, o el profesor les puede poner milímetros de mercurio y pues simplemente le daría un resultado similar. La temperatura presión 2 es esta, temperatura 2 que es 300 K y temperatura 1 que es 290 K. Entonces recuerden, cancelamos los K, nos queda en atmósfera.
y calculadora en mano resolvemos la parte de arriba y después dividimos por el denominador. Bien, con nuestra calculadora en mano sabríamos que directamente aquí esto multiplicado por 1 me daría 300 atmósferas entre 290. Entonces sería 300 entre 290 nos va a dar una presión de 1,03 atmósferas. Entonces analicemos que nuestra presión estaba en una atmósfera y aumentó a 1,03 atmósfera. Obvio, debió aumentar porque la temperatura estaba en 290 y aumentó hacia 300 Kelvin como tal, cumpliéndose la ley de Gay-Lussac. Vamos a resolver una serie de ejercicios para poder entender un poquito más sobre la ley de Gay-Lussac, que es una de las leyes bastante sencillas en esta parte de las leyes de los gases. Aquí no tengo dos problemas como tal, sino que tengo una serie de datos que saqué de unos problemas para poder hacer ejercicios y poder entender un poquito más sobre la ley de Gay-Lussac. En donde tenemos los datos que es la presión 1, presión 2 y temperatura 1, por lo tanto me están pidiendo la temperatura 2. Al despejar la temperatura 2 de esta fórmula, recuerden que temperatura 2 será igual a T1 por P2 sobre P1. Y en este lado, si se me están dando cuenta, me están pidiendo P1, es decir, P1 será igual a T1 por P2 sobre T2. Entonces, son las dos fórmulas químicas que vamos a reutilizar para resolver cada uno de los ejercicios que tenemos aquí. En el primero vamos a utilizar T2, es igual a temperatura número 1, que son 290 Kelvin. 290 Kelvin va a ser multiplicados por la presión 2, que sería 3 atmósferas. Y abajo quedará la presión 1, que sería 4 atmósferas. Cancelamos las atmósferas y tenemos que resolver la siguiente operación matemática que la haremos más adelante. En este lado tenemos P1, es decir, P1 va a ser igual a nuestra temperatura número 1, que son 300 Kelvin, por nuestra presión 2, que son 400 milímetros de mercurio. Aquí no estamos manejando atmósferas, sino milímetros de mercurio. Y tenemos la temperatura abajo, que son 500 Kelvin. Es decir, que tenemos que hacer las operaciones matemáticas arriba y después dividirlo acá por 4 atmósferas y acá por 500 Kelvin para poder dar certeramente el valor numérico. Entonces, teniendo ya cada uno de estas operaciones listas para hacer, recuerden que lo importante es hacer la multiplicación de arriba y luego dividirlas por el denominador para no cometer errores que nos pueden causar la pérdida de un examen o una actividad. Entonces tenemos aquí la primera parte, que es 290. Vamos a multiplicarlo por 3, eso me da un valor de 870. Aquí nos quedaría Kelvin. Y eso lo tenemos que dividir entre 4. Entonces, ese valor dividido entre 4 me va a dar una temperatura 2 de 217,5 K. Vamos a verificar algo. Teníamos una temperatura de 290 y disminuyó a 217. ¿Por qué disminuyó? Porque la temperatura estaba en 4 y disminuyó a 3. Y recuerden que la ley de Gay-Lussac menciona de que si una disminuye, la otra disminuye. Si una aumenta, la otra aumenta. ¿Qué pasará en este caso? Tenemos aquí que 300 tenemos que multiplicarlo por 400 y eso nos va a dar un valor, presión 1, aquí quedaría 120.000 y nos queda la unidad milímetros de mercurio porque se nos fueron los Kelvin. Eso lo tenemos que dividir entre 500 y tengan cuidado con la cantidad de ceros. Eso va a dar 240 milímetros de mercurio. Entonces teníamos una presión de 240 y aumentó a 400. ¿Por qué estaba tan bajita y aumentó a 400? Porque la temperatura estaba en 300 y aumentó a 500, cumpliéndose como tal la ley de Charle en estos dos ejercicios. Recuerden que en la mayoría de los ejercicios los profesores siempre tienden a colocar cascaritas y es las conversiones de las temperaturas. Alguna de estas temperaturas se la puede dar en grados Celsius y una en grados Kelvin. Recuerden hacer la conversión que es sumándole los 273.15 o también trabajar con las temperaturas, las presiones, una en atmósfera y una en milímetros de mercurio. Lo que tienen que hacer es pues hacer la conversión de que una atmósfera equivale a 276 milímetros de mercurio para que puedan trabajar con las mismas unidades y cancelar cuando estén haciendo las operaciones matemáticas. Bien, mis estudiantes, muchísimas gracias por ver este video. Manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal. Si te quedó alguna duda sobre la ley de Gay-Lussac, por favor házmela saber en los comentarios para ayudarte.
Sígueme en las demás redes sociales donde hablo muchísimas cosas interesantes de la química y podemos estar en contacto para asesorías y demás. Y nos vemos en una próxima clase.